Hola, ¿qué tal están todas? Espero que estén bien. Eh, Veo ahí que a varias. Pues fíjense que hoy, escuchando el inicio de cuando entraron en el grupo, oí la canción, dije, oh, ¿cómo es que el Señor tiene el control de todas las cosas, verdad? Porque pues no me había puesto de acuerdo con Manuel ni nada, pero yo ayer le decía al Señor que podemos seguir platicando, que sea edificación para el grupo de la familia, ¿verdad? Porque sabemos que pues una de las cosas en las que estamos siempre es orando por cada una de las peticiones que hay y que llegan al grupo. Entonces, escuchándolos amaneciendo también, porque como yo soy la que los envió, ¿verdad? Entonces, escuchando eso me gustó uno que estuvimos, que subimos esta semana y dice de casa de oración. Entonces, decía yo, ¿cómo podemos aplicar esto para la vida de cada una de nosotras, verdad? Porque pues la pastora lo predicaba conforme a la iglesia. Y pues sí, ese es uno de los fines, ¿verdad? De que todo sea al final, cuando llegamos a nuestra congregación, ahí se manifieste eso también. Pero decía yo, ¿cómo podemos trasladarlo para nosotras mismas, verdad? Porque sabemos que nosotros pues también queremos ser llamadas casa de oración, porque si nosotros somos templo del Espíritu Santo, eso se tiene que mover en nosotros prácticamente, ¿verdad? Entonces se encontraba yo que en Mateo 21:13, que es uno de los versículos que hacía mención, dice, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces, ella ahí sí que lo ejemplificaba y lo traía como mención de que en ese momento se estaba prácticamente cumpliendo la profecía que estaba en Isaías 56:67, donde dice, porque mi casa será llamada casa de oración. Entonces sabemos que el Señor Jesucristo en ese momento estaba cumpliendo la profecía que había sido dada en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Unos cuantos años atrás, que si no son cientos, ¿verdad? Entonces, decía yo, buscando en los demás libros, porque como ustedes saben, en los demás libros, los que narran la parte de lo que el Señor Jesucristo hizo en esta tierra, tienen su propia perspectiva. Entonces yo decía, ¿cuál es la que mejor podemos utilizar o la que podemos utilizar para este momento? Y dice Juan 13, dice, los voy a leer, es un poco largo, dice Juan 2, creo que estoy aquí, sí, Juan 2:13. Juan 2:13 dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y se subió Jesús a Jerusalén. Y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, cambistas, de ahí sentados y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y a las ovejas y a los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, dice. Y dio a los que y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado, dice. Entonces se, acor, se acordaron sus discípulos que estaba escrito, en el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señales nos muestras ya que haces esto? Y se respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. O sea, ellos no creían lo que iba a suceder. Dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Ahí podemos ver, ¿verdad? De que Jesucristo estaba hablando de él mismo. Y entonces nosotros podemos ver que nosotros somos ese templo del Señor, ¿verdad? Y dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que habían dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces vemos que hasta ahí los discípulos creyeron, dice, cuando él dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, hasta ahí, ellos creyeron las palabras que Jesús había dicho cuando estaba vivo y había entrado al templo, ¿verdad? Entonces yo le decía al Señor, nosotros prácticamente somos
el templo de Dios, ¿verdad? Y debemos de saber que cuando nosotros le damos entrada a Jesús en nuestra vida, Él va a venir a iluminar todo, ¿verdad? Como lo vemos también con la dracma perdida, ¿verdad? ¿Qué hizo la mujer en ese momento? Lo que hizo fue encender esa luz primero para venir y buscar esa dracma que se había perdido, la moneda que se había perdido. Entonces, cuando entra Jesús a nuestra vida, llega una luz en la que vamos nosotros a ver qué es lo que hay dentro de este templo, ¿verdad? Porque Él entra a nuestro corazón. Entonces vemos que yo lo que leía acá, todo lo que se encontraba, ¿verdad? Dice aquí, halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, porque como era en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Él venía a cumplir esto, habían sacrificios, habían ofrendas que se hacían, ¿verdad? Entonces, en el lugar estaban esas ventas. Y dice, vio a los cambistas ahí sentados, dice, en el templo habían ovejas, bueyes. Digo yo, ¿qué tanta inmundicia pudo haber en ese lugar, verdad? Ver reunida a un montón de gente sin ese punto final que es realmente adorar a Dios, ¿verdad? Sino que el encontrar un provecho, ya sea económico o intereses, pues, porque dice que también ahí lo estaban persiguiendo los sacerdotes también, ¿verdad? Los del antiguo pacto, estaban ahí sentados viendo qué era lo que él estaba haciendo. Entonces vemos que cuando nosotros vamos y buscamos en nuestro corazón qué es lo que hay dentro de nuestro corazón, cuando el Señor viene y entra en nuestro corazón, hay muchas cosas que a Él no le agradan. Y dice, una de las cosas que Él quiere es que nuestra casa sea llamada casa de oración, ¿verdad? Y es lo que viene al grupo de nosotros ahora, ¿verdad? Que somos nosotras las que estamos orando, intercediendo por peticiones, pero creo yo que nosotros, dice, Él vino y limpió el templo primeramente, ¿verdad? Si nosotros regresamos a Mateo 21:13, les voy a leer aquí, solo déjenme buscarlo. Si nosotros regresamos en Mateo, lo describe de otra manera y dice, y él les dijo, bueno, el anterior dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros las habéis hecho cueva de ladrones, dice. Dice, pero miren después, y vinieron a él en el templo, ciegos y cojos, y los sanó. Entonces, ¿cuál era realmente el motivo del templo? Era llegar, presentarse delante de Dios para que Él escuchara esa oración, ¿verdad? Y hubieran milagros en ese lugar. Entonces, si nosotros vemos, el Señor lo que quiere es que nosotros nos vaciemos, como lo escuchábamos anteriormente con Ana, ¿verdad? Ana que vino y fue y derramó su alma, todo lo que había en ella, aflicción, amargura. Entonces, si vemos ahí eran sentimientos, pero ahora vemos aquí que en esta parte hay prácticamente inmundicias, cosas que al Señor no le agradan, ¿verdad? Que están muchas veces dentro del templo del Señor. Si lo vemos físico, pero ahora lo venimos y lo aplicamos a nuestra vida, ¿qué es realmente lo que hay dentro de nuestro corazón que al Señor no le agrada? Y muchas veces no se manifiestan las cosas como tales, como pienso yo, los milagros, a veces no hay respuestas a nuestras oraciones porque pues es como que cuando nosotros vamos a servir una mesa, ¿verdad? Tiene que estar limpia. Nosotros como mamás decimos, bueno, vamos a pasar un trapo, vamos a ordenar y todo para servir una mesa. Entonces, pero si está sucia, nosotros no vamos a venir y vamos a servir sobre esa mesa, ¿verdad? Aunque muchos en la carrera, qué sé yo, dicen, bueno, sirvamos ahí, ya después limpiamos en general y todo. No, hasta a veces nos ponemos a ver qué hay debajo de la mesa, a barrer bien, porque si uno se sienta, siente las cosas feas y dice, no, ¿cómo voy a tener sucio aquí? Lo mismo es nuestro corazón. Yo creo que si nosotros queremos que el Señor venga, entre y que seamos llamadas casa de oración, mujeres de oración, primero debemos de estar limpias de adentro hacia afuera, ¿verdad? Entonces, eso era lo que yo veía, dice. En 1 Corintios 6:19 dice, o ignoráis que vuestro templo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios
y que no soy vuestro. Entonces, si nosotros ya entregamos nuestra vida a Cristo, si nosotros ya nos entregamos a Él, nosotros tenemos que estar conscientes que nosotras ya no somos dueñas de nosotras mismas, ¿verdad? Sino que esto le pertenece al Señor. ¿Y dónde vamos a estar nosotros colocando este instrumento del Señor? Esas son las cosas que nosotros debemos de ver. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Si nosotros recordamos en la palabra, dice, nosotros fuimos comprados por precio de sangre, porque Él murió por nosotras y resucitó. Entonces, si nosotros vemos, yo escuchando unas alabanzas en la iglesia hace unos días, yo decía, cualquiera que escucha esto van a decir que nosotros somos asesinos, qué sé yo, matones, porque decía que el Señor ha derrotado a sus enemigos. Y dice en un coro, dice que le cortó la cabeza al gigante y las manos también, ¿verdad? Entonces yo oía el coro y yo decía, Dios mío, si alguien lo escucha, de veras que esto se oye, pero como que es fatal, asesino en serie o qué, pero el Señor ha derrotado a nuestros enemigos. Eso es lo que nosotros debemos de ver, ¿verdad? Y entonces dice aquí, nosotros fuimos comprados por precio de sangre. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, yo hacía remembranza, ¿verdad? Y decía yo, ¿cuánto tiempo tenemos ya en el grupo de la familia de estar orando, intercediendo? Casi que ya vamos a llegar al año, ¿verdad? Y quiera que no, esto es de doble vía, ¿verdad? Vemos que hemos estado orando, intercediendo por peticiones, hemos visto la mano de Dios poderosa sobre cada una de esas peticiones, pero también debemos de ver qué es lo que el Señor ha hecho en nosotras, ¿verdad? Que realmente este no sea solo el momento en el cual estamos sentadas aquí y pues cualquiera que nos ve salir, como cuando Moisés se presentó delante de Dios, salen y resplandecen, ¿verdad? Pero a los días ya estamos con el mal carácter, con la mala vana manera de vivir que muchas veces traemos y heredamos. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que reaccionar y decir, bueno, si estamos siendo llamadas casa de oración, mujeres de oración, tenemos que dar un testimonio adelante de Dios primeramente, que se va a reflejar y las personas lo van a ver en nosotros, ¿verdad? Porque si no, eso mismo puede ser una herramienta o una palabra para el enemigo para que venga y se voltee en contra de nosotros. Y muchas veces, ¿qué va a hacer nada más? Hacernos menos, hacernos sentir culpables, hacernos sentir que no estamos bajo la voluntad de Dios. Pero somos nosotras las que debemos de llevar ese cambio, ¿verdad? Dice en Romanos 12:1, deberes del cristiano, dice el título de ese capítulo, y dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es un culto racional. Entonces, ¿cómo nos vamos a presentar delante de Dios nosotros? Dice, nuestro cuerpo, como lo habíamos leído anteriormente, ya no es nuestro. Muchas veces, pónganle, yo me voy a colocar alguna ropa y digo, bueno, me voy a poner esto, que no sé qué, pero yo me pongo frente al espejo y no lo hago siempre, pero hay algo que a veces me dice, eso como que no te va, eso como que no se mira bien, pero no es que uno se sienta menos o diga, no, es que lo que pasa es que tengo unas libras de más pasadas, no, sino que es el Espíritu Santo el que se está redarguyendo, porque uno no puede ser una piedra de tropiezo para otra persona, ¿verdad? Entonces, o a veces hasta el maquillaje, ¿verdad? Dice uno, ay, me voy a poner esto, me voy a poner lo otro, pero realmente para quién estamos haciendo las cosas, ¿verdad? Entonces, si nosotras queremos, no es como venir y llegar a un legalismo y decir, no, eso no te lo pongas, eso se mira mal, es que ese color solo para tales y tales cosas se puede usar. No, no, esto es por medio del Espíritu Santo, por medio de su gracia, porque el Señor va a derramar su gracia sobre nosotros para que nosotros podamos resplandecer como Él quiere, ¿verdad? Entonces, dice que en Mateo 21:14, después de todo esto, cuando el Señor vino y limpió el templo, vino sanidad. Muchas veces creo yo que no hay sanidad en nuestro cuerpo porque no hemos sacado eso que está ahí estorbando, ¿verdad? Esa inmundicia, esas cosas que al Señor no le agradan. Dice que muchas veces no es que tengamos un pecado, sino tenemos un peso. Y yo identificaba el peso, decía, porque
sinceramente les digo, escuchando las prédicas y todo, entiende uno muchas cosas a veces. Yo decía, porque uno se carga, ¿va? Entonces dice, no, es que de plano estoy pecando, estoy haciendo algo malo que no le agrada al Señor. Pero muchas veces no es un pecado, sino es un peso, es una carga, es algo que llevamos dentro que no nos deja avanzar, ¿verdad? Entonces, y no nos deja fluir. Eh, Recuérdense que nosotros tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo para poder fluir delante de Dios y saber qué es lo que Él quiere que nosotros pidamos, porque nosotros podemos pedir, pero dice que el Espíritu nos guíe. ¿Por qué? Porque para que pidamos como conviene, ¿verdad? No para nuestro propio deleite, no para nuestro agrado, porque qué bonito, ¿verdad? Muchas veces estamos pidiendo por, pónganle, creo yo, tal vez tenemos un hijo enfermo, pero estamos pidiendo por sanidad por nuestro hijo, pero tal vez el Señor no es eso lo que Él quiere, Él está tratando, está enviando una enfermedad, pero lo que está tratando es un alma. Entonces muchas veces yo lo veo así, ¿verdad? Ya como ustedes crean que el Señor se los pueda mostrar a ustedes, pero muchas veces se nos enferma un hijo y lo primero que se trata en una enfermedad, en nosotros creo yo, cuando un hijo se enferma, es nuestra paciencia, ¿verdad? Es nuestra paciencia, es hacer un lado nosotras mismas y tener paciencia de esa enfermedad, porque un niño no se puede explicar a todo cómo es que se siente. Entonces es ahí donde nosotros debemos de estar conscientes de que el Señor está trabajando en nosotras, ¿verdad? Otra de las cosas dice aquí, eh, en el 17, si no estoy mal, dice, debemos de orar sin cesar. Dice Primera Tesalonicenses del 5 al 18, pero en el 17 estaba leyendo, dice, orad sin cesar. La oración es parte de nuestra vida. Como hijas de Dios es prácticamente nuestra vida, lo que les decía anteriormente, ¿verdad? Yo no es que cada 5 minutos nosotros vayamos y cerramos una puerta y nos pongamos a orar, sí, tengamos un tiempo de oración, creo yo, eso debe de ser así, ¿verdad? Porque dice que hemos de cerrar la puerta detrás de nosotros y venir y presentarnos delante de Dios sin oración. Pero dice, orad sin cesar. Yo creo que en este tiempo, nosotros cuando yo veo el chat y ya es saqueo de que a veces miren que presento una petición por esto y esto y esto. Entonces, ahí en ese momento, nosotros si somos esa casa de oración, podemos decir, Señor, no necesitamos ir y arrodillarnos para hacer esa oración, aunque magnífico si lo hacemos, ¿verdad? Pero clamar por eso. Nosotros creo yo que estamos presentes siempre delante de Dios y en cualquier momento el Señor escucha, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros debemos de venir y decirle al Señor nuestra petición, ¿verdad? Pero debemos de estar conscientes que nosotros como mujeres de oración tenemos que llevar un proceso, ¿verdad? Y dice aquí, porque nosotros ya no vivimos para nosotros. Eso debemos de estar conscientes. Nosotros ya no vivimos nosotros, sino vivimos para Él, ¿verdad? Así como lo decía Pablo en Romanos, dice, él decía que ya no vivía Él, sino Cristo vivía en Él, ¿verdad? Y ahí sí que, como dice ahí, sí que el morir es prácticamente ganancia para nosotros, ¿verdad? Se dice tan fácil, pero digo yo, al momento, yo se lo digo aquí a los patojos, les digo yo, miren muchachos, les digo yo, si un día Dios no lo quiere, me enfermo, me pongo grave, qué sé yo, pero por un segundo que yo estaba en su presencia, y si el Señor me dice, ahorita yo te llevo y no vas a sentir nada, y vas a sentir mi presencia, olvídense que yo regreso, le digo. Porque dice que mucha gente viene y se pone a interceder por esas personas y que regresen y que resuciten y que vuelvan. Le digo, a mí no me llamen para atrás, le digo yo, porque yo creo que estar delante de Dios es algo tan maravilloso. Si, como dice el coro, por un minuto de su presencia sentimos algo que nos inunda, que nos llena, que nos transforma, que nos cambia, imagínense ustedes la eternidad, ¿verdad? Entonces, creo yo que nosotros estamos siendo preparadas para eso, para esa eternidad. Dice, uno de los ejemplos de cambio, porque realmente nosotros tenemos que demostrar ese cambio, y lo vemos aquí. Estos hombres eran, ahí creo yo que había de todo, sacerdotes, políticos, porque andaban detrás de Jesús para ver en qué fallaba para poderlo matar, ¿verdad? Y decir que lo iban a matar. Uno de los testimonios de cambio creo yo que es Saqueo, ¿verdad? Cuando Jesús le dice, porque hoy es necesario que pose en tu casa.
¿verdad? Y vemos en el proceso, en ese capítulo de Zaqueo, de Testimonio del Cambio, dice, él viene y cuando Jesucristo viene y entra en su casa, Jesús entra en su casa, dice que llega al punto donde él dice, si yo he hecho un daño, pido perdón, porque la gente murmuraba alrededor de ellos. Y muchas veces tal vez nosotros como esas mujeres de oración vamos a escuchar las voces o el enemigo va a hacer que escuchemos cómo murmuraban de Zaqueo, ¿verdad? Decían, ¿cómo Jesús vino a esta casa si este es un recaudador de impuestos, este es esto malo, ha robado? Creo yo que su casa tal vez había estado llena de un montón de regalos que la gente le hacía para poder obtener algo de él, ¿verdad? Entonces viene él, dice, si yo he fallado, si yo he robado, y él empieza a decir que hasta va a devolver 4 tantos lo que él se había robado. Entonces, creo yo que uno de los testimonios de cambio es Zaqueo, y nosotros debemos de dar ese testimonio de cambio. Los que están fuera y más cercanos a nosotros son los que deben de ver ese cambio, ¿verdad? Entonces, eso es lo que les quiero dejar hoy en su corazón. No las quiero llenar con el montón de versículos, ¿verdad? Pero sí que seamos llamadas casa de oración, ¿verdad? Vemos que el Señor Jesús entró en el templo, lo limpió y luego trajo sanidad, porque dice que se curaron, vino y trajo sanidad a los ciegos, a los cojos. Entonces el Señor quería hacer algo en ese lugar, pero primero lo debía de limpiar, ¿verdad? Entonces, si nosotros lo vemos para nosotros, el Señor quiere hacer algo en nosotros, pero nosotros debemos dejarnos limpiar por Él. Eso es un proceso también que pues lo vamos a estudiar también, ¿verdad? Porque no es solo el decir, bueno, Jesús entra y limpia, ¿verdad? Aunque para Él no hay nada imposible, hay procesos que llevan, creo yo, ministraciones, liberaciones y que son cosas que ya lo hacen ministros delegados, ¿verdad? Pero mientras tanto, nosotros pidámosle al Señor que venga a nuestra casa, que entre en nuestra casa, que traiga esa limpieza a nuestra casa, que por medio de su Espíritu Santo nos guíe y nos lleve a toda verdad para que podamos ser verdaderamente libres y podamos dar testimonio de cambio y podamos ser llamadas casa de oración, ¿verdad? Así que el Señor les bendiga. Seguimos orando, seguimos intercediendo por cada una de las peticiones que hay en el grupo de la familia y sabemos que Dios tiene el control de las cosas, ¿verdad? Así que bendiciones a cada una y seguimos en contacto.